Bueno, les voy a explicar el modelo anatómico del sistema nervioso central. Está hecho en base de unicel, limpiapipas dorados, hilos, una base de cartón reciclada, pinturas y podemos observar en la parte de adentro del encéfalo recortes, igual limpiapipas y pintura. Para iniciar, inicia haciendo la médula espinal con partes de unicel. Entre las médulas espinales encontramos limpiapipas dorados que representan raíces sensitivas y raíces motoras de los ganglios. Entonces encontramos la médula espinal. Encontramos al tronco encefálico, donde podemos observar al bulbo raquídeo, al puente de Barolio y al mesencéfalo. Podemos observar la curva de la médula espinal, que se debe a la forma de la columna vertebral. En su parte posterior podemos encontrar al filum terminal, o también conocido como cola de caballo. Entonces nos vamos a dirigir a la parte superior del modelo anatómico, donde podemos observar al encéfalo en un esplendor superficial. Y a continuación les voy a enseñar la parte interna del encéfalo, donde podremos observar los ventrículos. En la parte interna del encéfalo podemos encontrar lo que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el cerebelo, el tronco encefálico compuesto por mesencéfalo, puente de Barolio o protuberancia y bulbo raquídeo. Bueno, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Pablo Rafael Betancourt Priego. Estudio la licenciatura médico cirujano en el segundo semestre Grupo F de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias de la Salud. El tema que les vengo a presentar hoy es sistema ventricular y líquido cerebroespinal. Bueno, comencemos. Los ventrículos son 4 cavidades llenas de líquido localizadas dentro del cerebro. Son 2 ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Los 2 ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular, o también conocido como agujero de Monro. De igual manera, el tercer ventrículo está conectado al cuarto ventrículo mediante el acueducto cerebral, o también conocido como acueducto de Silvio. El cuarto ventrículo se continúa con el acueducto ependimario estrecho de la médula espinal, y a través de 3 agujeros en su parte superior con el espacio subaracnoideo. Estos agujeros, también conocidos como el agujero de Luschka y el agujero de Mengele. Entonces, aquí en la maqueta podemos observar los ventrículos. Encontramos aquí los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. El conducto ependimario en la médula espinal tiene una pequeña dilatación en su extremo inferior, también conocido como ventrículo terminal. Los ventrículos están recubiertos de epéndimo y están llenos de líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Los ventrículos derivan de la cavidad del tubo neural. Ok, entonces hablemos de los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales son 2 cavidades separadas por el septum lucidum, situados por encima de ambos tálamos. Se comunican con el tercer ventrículo a través del foramen de Monro, como les había comentado. Cada ventrículo presenta un cuerpo y 3 prolongaciones. En el caso de su cuerpo, es de aspecto triangular y presenta 3 caras: interna, superior e inferior. La prolongación frontal es la continuación del cuerpo por delante del orificio de Monro y presenta 3 caras: externa, superior e interna. Y su prolongación posterior u occipital presenta 3 caras: externa, superointerna e interointerna. Y por último, la prolongación inferior, o también conocida como prolongación esfenoidal, que presenta un piso y un techo. Bueno, ahora hablaremos sobre el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es una cavidad en forma de tienda llena de líquido cefalorraquídeo. Está situada anterior al cerebelo y posterior al puente, y a la mitad superior de la médula oblongada. Este ventrículo
está recubierto con epéndimo y se continúa superiormente con el acueducto cerebral del mesencéfalo y por debajo con el conducto ependimario de la médula oblongada y la médula espinal. El cuarto ventrículo posee límites laterales, un techo y un suelo de forma romboidal. Ok, ahora hablaremos un poco acerca del acueducto cerebral. El acueducto cerebral es un canal estrecho de 1.8 centímetros de longitud aproximadamente que conecta al tercero y al cuarto ventrículo. Está recubierto de epéndimo y se halla rodeado de una capa de materia gris, el gris central. Ahora hablaremos sobre lo que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se encuentra en los ventrículos del cerebro y en el espacio subaracnoideo, alrededor del cerebro y de la médula espinal. Su volumen es alrededor de 150 mililitros. Es claro, incoloro y posee disueltas sales inorgánicas similares a las del plasma sanguíneo. La presión del líquido cefalorraquídeo se mantiene considerablemente constante. En la posición de cúbito lateral, la presión medida en una punción lumbar es de alrededor de 60 a 150. Esta presión puede aumentar mediante el esfuerzo, la tos, la comprensión de las venas yugulares externas en el cuello. Ok, hablaremos sobre sus funciones. 1. La hace de amortiguador y protege el sistema nervioso central de los traumatismos. 2. Proporciona estabilidad mecánica y apoyo para el cerebro. 3. Sirve como reserva y ayuda a la regulación de los contenidos del cráneo. 4. Nutre al sistema nervioso central. 5. Elimina los metabolitos del sistema nervioso central. Y 6. Sirve como vía de secreciones pineales para llegar a la hipófisis. Hablemos sobre la composición del líquido cerebroespinal o también conocido como el líquido cefalorraquídeo. Este está compuesto por proteínas de 15 a 45 miligramos sobre 100 mililitros, de glucosa de 50 a 85 miligramos sobre 100 mililitros y de cloro de 720 a 750 miligramos sobre 100 mililitros. Encontramos células presentes como es el caso de los linfocitos. Podemos encontrar de 0 a 3 linfocitos por cada milímetro cúbico y su velocidad de producción es de 0.5 milímetros sobre minuto. La formación del líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal se forma principalmente en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Parte de él se origina en las células ependimarias que recubren los ventrículos y en la substancia encefálica a través de los espacios perivasculares. El líquido cefalorraquídeo se produce a continuamente una velocidad alrededor de 0.5 mililitros sobre minuto, produciendo un volumen total de 150 mililitros. Esto se corresponde con un tiempo aproximadamente de intercambio de alrededor de 5 horas. Sobre su absorción, los principales lugares de absorción son las vellosidades aracnoideas que se proyectan en los senos venosos de la dura madre, especialmente en el seno sagital superior. La absorción en los senos venosos se produce cuando la presión del líquido cefalorraquídeo supera la presión venosa en el seno. Ok, toquemos el punto de la circulación del líquido cefalorraquídeo. La circulación inicia de los ventrículos laterales, van a pasar al tercer ventrículo por el agujero de Monto. Del tercer ventrículo pasará por el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo hay dos orificios que se comunican con el espacio subaranoideo de la médula espinal. Este espacio o estos orificios que nos conectan son los orificios conocidos como el orificio de Luschka y de Megandhi. A través de estos dos orificios, el líquido pasa del cuarto ventrículo al espacio subaranoideo para después rodear todo el sistema central. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se absorberá en los senos venosos durales. Estos senos son una serie de canales que se forman alrededor de la dura madre en algunos lugares que están llenos de sangre venosa. Ahora hablemos sobre las meninges cerebrales. Encontramos tres meninges, la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Las meninges cerebrales son sistemas de tres membranas que rodean totalmente el sistema nervioso central. De lo más exterior a la más interior de las meninges son dura madre, aracnoides y pia madre.
Encontramos dos funciones principales de estas meninges, la protección mecánica y la protección química. En la protección mecánica encontramos que las meninges le proporcionan en primer lugar la envoltura ósea, es decir, lo que encontramos en el cráneo y la columna vertebral. Entonces, además, estas meninges están protegidas por el líquido cefalorraquídeo. Acerca de su protección química, hablamos que le proporciona un mecanismo complejo. Este mecanismo, conocido como barrera hematoencefálica, dicha barrera es permeable y se halla inversamente relacionada con el tamaño de las moléculas, es decir, los gases y el agua pasan fácilmente a través de la barrera, mientras que lo que es la glucosa y los electrolitos pasan muy lentamente. Se ha sugerido que existe otra barrera similar en los plexos coroideos, conocida como la barrera hematoespinal. ¿Cuál es la función de que existan estas dos barreras? Estas son dos importantes barreras semipermeables que protegerán al encéfalo y a la médula espinal de sustancias nocivas, mientras permiten que entren gases y nutrientes al tejido nervioso. Entre el aracnoides y la pía madre hay un espacio. Ese espacio se conoce como espacio subaracnoideo. Este espacio está atravesado por las trabéculas, una especie de fragmentos que unen ambos tejidos. La dura madre y el aracnoides rodearán el sistema nervioso central siguiendo su contorno general. La pía madre está pegada al tejido nervioso y sigue todos sus pliegues. Cuando los vasos sanguíneos penetran al sistema nervioso central, la pía madre también lo hace, interponiéndose entre ambos. Para concluir con este tema, hablaremos sobre lo que es la hidrocefalia. La acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro que ocasiona una presión perjudicial para la masa cerebral se le denomina o se le conoce como hidrocefalia. Clínicamente manifiesta cefalia, náuseas, vómitos, visión borrosa, somnolencia, irritabilidad, deterioro cognitivo, pérdida de la coordinación, trastornos de marcha, entre muchos otros. Encontramos diversas causas que pueden aumentar la presión intracraneal, como lo es la reabsorción disminuida del líquido cerebroespinal, que es donde no retira el exceso de líquido cerebrorraquídeo, es decir, en trombosis venosas o alteraciones de las meninges, que son dichas membranas que recubren al cerebro y a la médula espinal. El aumento de la producción de líquido cerebroespinal, por ejemplo en las meningitis. El edema cerebral, que es la acumulación de líquido en el cerebro, puede ser por un traumatismo o un accidente cerebrovascular, o lo que es la hipoxemia, la disminución de la presión de oxígeno en la sangre. Ahora hablemos sobre las meninges cerebrales. Encontramos tres meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Las meninges cerebrales son sistemas de tres membranas que rodean totalmente el sistema nervioso central. De lo más exterior a la más interior de las meninges son dura madre, aracnoides y pía madre. Encontramos dos funciones principales de estas meninges, la protección mecánica y la protección química. En la protección mecánica encontramos que las meninges le proporcionan en primer lugar la envoltura ósea, es decir, lo que encontramos en el cráneo y la columna vertebral. Entonces, además, estas meninges están protegidas por el líquido cefalorraquídeo. Acerca de su protección química, hablamos que le proporciona un mecanismo complejo. Este mecanismo, conocido como barrera hematoencefálica. Dicha barrera es permeable y se halla inversamente relacionada con el tamaño de las moléculas, es decir, los gases y el agua pasan fácilmente a través de la barrera, mientras que lo que es la glucosa y los electrolitos pasan muy lentamente. Se ha sugerido que existe otra barrera
similar en los plexos coroideos, conocida como la barrera hematoespinal. ¿Cuál es la función de que existan estas dos barreras? Estas son dos importantes barreras semipermeables que protegerán al encéfalo y a la médula espinal de sustancias nocivas, mientras permiten que entren gases y nutrientes al tejido nervioso. Entre el aracnoides y la pía madre hay un espacio. Ese espacio se conoce como espacio subaranoideo. Este espacio está atravesado por las trabéculas, una especie de fragmentos que unen ambos tejidos. La duramadre y el aracnoides rodearán el sistema nervioso central siguiendo su contorno general. La pía madre está pegada al tejido nervioso y sigue todos sus pliegues. Cuando los vasos sanguíneos penetran al sistema nervioso central, la pía madre también lo hace, interponiéndose entre ambos. Para concluir con este tema, hablaremos sobre lo que es la hidrocefalia. La acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro que ocasiona una presión perjudicial para la masa cerebral se le denomina o se le conoce como hidrocefalia. Clínicamente manifiesta cefalia, náuseas, vómitos, visión borrosa, somnolencia, irritabilidad, deterioro cognitivo, pérdida de la coordinación, trastornos de marcha, entre muchos otros. Encontramos diversas causas que pueden aumentar la presión intracraneal, como lo es la reabsorción disminuida de líquido cerebroespinal, que es donde no retira el exceso de líquido cerebrorraquídeo, es decir, en trombosis venosas o alteraciones de las meninges, que son dichas membranas que recubren al cerebro y a la médula espinal. El aumento de la producción de líquido cerebroespinal, por ejemplo, en las meningitis. El edema cerebral, que es la acumulación de líquido en el cerebro. Puede ser por un traumatismo o un accidente cerebrovascular. O lo que es la hipoxemia, la disminución de la presión de oxígeno en la sangre. Ahora hablaremos sobre la irrigación del encéfalo y de la médula espinal. Para comenzar, iniciaremos por la irrigación del encéfalo. El encéfalo está irrigado por dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales. Las cuatro arterias se encuentran en el espacio subaranoideo y sus ramas se anastomosan sobre la superficie inferior del encéfalo, que formarán el círculo arterial cerebral, también conocido como el polígono de Willis. Iniciemos con la arteria carótida interna. La arteria carótida interna comienza en la bifurcación de la arteria carótida común, donde habitualmente hay una dilatación localizada, denominada seno carotídeo. Asciende por el cuello y perfora la base del cráneo, al pasar por el conducto carotídeo. Ahora hablaremos sobre la arteria vertebral. La arteria vertebral, rama de la primera de la arteria subclavia, asciende por el cuello, pasando a través de los forámenes de la apófisis transversas de las 6 vértebras cervicales superiores, entre el cráneo, a través del foramen magno, y perfora la duramadre y la aracnoides, para entrar en el espacio subaranoideo. Luego discurre hacia arriba y adelante, medialmente sobre lo que es el bulbo raquídeo. En el extremo inferior de la protuberancia se une el vaso del lado opuesto para formar lo que es la arteria basilar. Por mencionar algunas ramas de la porción craneal, podemos mencionar las ramas meningias, las arterias espinales posteriores, la arteria espinal anterior, la arteria cerebelosa posterior inferior y las arterias vulvares. Ok, volvamos a lo que es la arteria basilar. La arteria basilar está formada por la unión de dos arterias vertebrales. Asciende en un surco sobre la superficie anterior de la protuberancia. En el borde superior de las protuberancias se dividen en dos arterias cerebrales posteriores. Dichas ramas o posibles ramas encontramos a las arterias pontinas, a las arterias laberénticas, arteria cerebelosa antero-inferior, arteria cerebelosa superior y arteria cerebral posterior. Hablemos sobre el círculo arterial cerebral. El círculo arterial cerebral se halla ubicado en la
fosa interpendicular en la base del encéfalo. Está formado por la anastomosis entre dos arterias carotidias y dos arterias vertebrales. Ok, ahora vamos a hablar sobre arterias que irrigan partes específicas del encéfalo. Iniciemos con lo que es el cuerpo estriado y la cápsula interna. Estos están irrigados principalmente por las ramas centrales estriadas medial y lateral de la arteria cerebral media. Continuemos con lo que es el tálamo. El tálamo está irrigado principalmente por ramas de las arterias comunicantes posterior, basilar y central o cerebral posterior. El mesencéfalo. El mesencéfalo recibe su irrigación de la arteria cerebral y posterior, cerebelosa, superior y basilar. Ok, hablemos de la parte de lo que es la protuberancia, que está irrigada por la arteria basilar y las arterias cerebelosas anterior, inferior y superior. La irrigación del bulbo raquídeo proviene de las arterias vertebral, espinal anterior y posterior, cerebelosa posterior inferior y basilar. Y por último mencionemos al cerebelo. El cerebelo está irrigado por las arterias cerebelosas superior, cerebelosa anteroinferior y cerebelosa posteroinferior. Ahora vamos a las venas del encéfalo. Las venas del encéfalo no tienen un tejido muscular en sus paredes muy delgadas y no poseen válvulas. Salen del encéfalo y se ubican en el espacio subaracnoideo. Perforan la aracnoides y la capa meningia de la dura madre y drenan en los senos venosos craneales. Las venas cerebrales externas podemos mencionar a las venas cerebrales superiores, vena cerebral medial superior o superficial y vena cerebral media profunda. Por mencionar algunas partes específicas, encontramos al mesencéfalo. El mesencéfalo es drenado por venas que desembocan en las venas basales o cerebrales magnas. La protuberancia, o también conocida como puente de Barolio, es drenada por venas que desembocan en la vena basal, la vena cerebelosa y los senos venosos vecinos. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es drenado por venas que desembocan en las venas espinales y los senos venosos vecinos. Y por último, el cerebelo. El cerebelo es drenado por venas que se vacían en la vena cerebral magna o los senos venosos adyacentes. Mencionemos acerca de los capilares encefálicos. La irrigación capilar del encéfalo es mayor en la sustancia gris que en la sustancia blanca. Esto es esperable porque la actividad metabólica de los cuerpos de las células neuronales de la sustancia gris es mucho mayor que en las prolongaciones nerviosas de la sustancia blanca. Entonces, vámonos a la parte de la irrigación de la médula espinal. La médula espinal como tal recibe su irrigación arterial de tres arterias pequeñas, dos arterias espinales posteriores y la arteria espinal anterior. Estos vasos se anastomosan sobre la superficie de la médula espinal y envían ramas a la sustancia gris y a la sustancia blanca. Mencionemos a las arterias espinales posteriores. Las arterias espinales posteriores se originan directamente en arterias vertebrales dentro del cráneo e indirectamente en las arterias cerebelosas posteroinferiores. Sobre las arterias espinales anteriores, podemos mencionar que se forman por la unión de dos arterias, cada una de las cuales se origina en la arteria vertebral dentro del cráneo. Ok, ahora pasemos a las venas de la médula espinal. Las venas de la médula espinal drenan en 6 canales longitudinales, tortuosos que se comunican por arriba dentro del cráneo con las venas del encéfalo y los senos venosos. Drenan principalmente en el plexo vertebral interno. Eso es todo de mi parte, muchas gracias.